Hoy es un día que está jugando la selección Colombia. Aquí somos colombianos. Quiera el Señor que les esté yendo bien, porque están jugando a esta hora, amén. Y gracias a Dios por ustedes que hicieron ese sacrificio de no quedarse viendo el partido y de venir a aprender sobre renovando el alma, amén. La gloria sea para el Señor. Bueno, vamos a continuar sobre nuestros pasos. Hoy vamos a cerrar el ciclo de lo que es el alma en sí misma, ¿no? Ya hicimos un recorrido por el espíritu, hicimos un recorrido en el alma por el intelecto, por las emociones, por la voluntad. Y hoy vamos a hablar sobre otros ejercicios para la renovación de la faceta volitiva. Hoy cerramos ese ciclo y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, estaremos considerando ya el tema de la corporeidad. ¿Listo? Ya bajamos, salimos del alma y salimos a nuestra realidad. Pero todavía estamos aquí. Otros ejercicios para toda la faceta y vamos a arrancar de una vez. La autoestima en la emoción y la responsabilidad en la voluntad son los dos picos de importancia para el equilibrio en esta faceta almática. Usted es responsable de sí mismo, de su crecimiento y madurez, de su colaboración con Dios para la obra de la edificación de su nueva vida en Cristo. Los tropiezos en el avance del equilibrio almático y la renovación del alma es que en el recorrido que hacemos en nuestra vida cristiana nos enfrentamos con decisiones en donde, dependiendo de lo que la voluntad determine hacer, asimismo se determinará nuestra realidad, de acuerdo a lo que usted decida hacer. O lo contrario también es verdad, de acuerdo a lo que usted no decida hacer. Eso inmediatamente también determinará nuestra realidad. Como ya dijimos, la madurez espiritual requiere de tiempo. La trayectoria no siempre es la correcta debido a la voluntad nuestra. Nuestro avance dependerá de si transitamos correctamente según la palabra de Dios o si hacemos de acuerdo a nuestras decisiones fuera de la palabra de Dios. Pero va a suceder algo en nuestro proceso. Entre el nuevo nacimiento y la madurez espiritual, es decir, el punto en el cual se logra estabilizar los desequilibrios, hay una brecha que, más bien para la mayoría de nosotros, parece un acantilado. No una brecha, sino un acantilado. Es algo difícil dar ese paso hacia la madurez. Es algo difícil para la mayoría de nosotros. En realidad no es difícil, pero se nos hace difícil. Ahora, recuerde, no vamos a poder equilibrarnos, no. Pero podemos estabilizar los desequilibrios y mantenerlos estables. Mire, de un lado estamos dependiendo de otros. Por lo general, en nuestro comienzo de vida cristiana siempre vamos a depender de otros, de quienes son más veteranos que nosotros en la nueva vida, de quienes nos enseñan las escrituras, etc., en quienes buscamos nuestras respuestas y las soluciones a los inconvenientes que se nos presentan en los primeros pasos de la vida cristiana. Y del otro lado está la vida cristiana madura. Cada uno, en algún punto de nuestras vidas cristianas, debemos tomar la decisión voluntaria de saltar de un lado al otro. En algún punto de nuestras vidas, en algún momento vamos a tener que tomar esa decisión. De lo contrario, pues va a haber un estancamiento, una enfermedad, por así decirlo, porque lo natural es que crezcamos, pero si alguien se queda enano, esto ya se cataloga como una enfermedad. Aquí está la gráfica. En la parte izquierda, la figura humana que está representando ahí en la parte de la inmadurez.
cuando se está empezando la vida cristiana, y en ese estado de inmadurez hay dependencia de los más maduros, de las personas más maduras. Las personas nuevas nos observan, miran nuestra conducta y aprenden de nosotros, sobre todo de los líderes. Entonces, en algún punto vamos a tener que descubrir que hay una brecha. Repito, para la mayoría de nosotros no es una brecha, es un acantilado, un abismo. Lo vemos como algo grande para saltar hacia la madurez. Pero vamos a tener que tomar esa decisión, y nosotros somos todos responsables de eso. Veamos. Tarde o temprano debemos asumir que somos responsables con lo que se nos concedió y que no debemos descuidar lo que se nos concedió, la salvación. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 2, los versos 2 y 3, la primera parte del verso 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Al descuidar, esto no evidenciaría ninguna otra cosa, sino que somos ¿qué? Irresponsables con lo que ya se nos dio. Por eso la exhortación, o más que exhortación, es una pregunta retórica. No es concebible que un cristiano que recibió la salvación, la vida eterna, ahora la descuide por ser ¿qué? Irresponsable. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes se estancan en el punto en que deben saltar decididamente hacia la responsabilidad de ser maduros. Esperan a que el líder religioso les diga qué es lo que deben hacer. Son incapaces de decidir por sí mismos responsablemente. Viven en dependencia de alguien más, o simplemente no aceptan la responsabilidad de lo que es ser cristianos. Por otra parte, hay quienes sí deciden tomar cierta responsabilidad. Tratan de hacer el salto hacia la responsabilidad de la madurez, pero tratan de hacerlo en dos tiempos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor. Y la gran mayoría de los que lo intentan así, terminan en el fondo del acantilado. Ese acantilado, allá al fondo le pusimos un nombre: el Valle de las Excusas. Ay, es que no puedo, es que siento que no soy capaz, es que soy demasiado débil, es que no soy demasiado torpe para aprenderme la Biblia, no creo ser capaz de compartir el evangelio con otros, no creo disponer de tiempo, no tengo la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera ahí en el Valle de las Excusas. Vean en la gráfica, otra vez. Cuando desde la inmadurez se toma la decisión de ir hacia la madurez, pero no es una decisión radical. Se trata de hacer, vamos a ver si lo podemos hacer, y resulta que termina cayendo en el Valle de las Excusas y fracasamos para llegar a la madurez espiritual, a la madurez cristiana. Debe preguntarse qué es lo que lo mantiene en la tierra de la inmadurez, o qué es lo que tienen en el Valle de las Excusas. ¿Por qué no asume la responsabilidad de su salvación para trascenderla al alma? ¿Cómo se salta de manera radical hacia la madurez? Aceptando a Cristo como Rey. Eso quiere decir dedicando la vida al Señor Jesucristo. Leamos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algunos hermanos entienden que este versículo habla de cada vez que nos reunimos. Sí, pero aquí está hablando de la dedicación al Señor. Incluso los miembros de nuestros cuerpos deben ser dedicados al Señor, al servicio del Señor. Es decir, ya Él no es solamente mi Salvador, Él es mi Rey y yo su súbdito. Él ordena y yo obedezco. ¿Listo?
Pero veamos más versículos que hablan de esto. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces el Señor no quiere solamente llevarnos al cielo. El Señor quiere hacer de nosotros un pueblo, y un pueblo que sea celoso ¿de qué? De buenas obras. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, debemos presentarnos de forma integral. La base de esas exhortaciones de Pablo es, número uno, las misericordias de Dios. Y esas misericordias de Dios han sido manifestadas en la redención de nuestras vidas. Él no quiere solo redimir el espíritu y el alma, Él quiere redimir el cuerpo también, que el cuerpo sea transformado, que el cuerpo participe de la vida eterna. Pero nosotros, por ahora, mientras tanto, tenemos que presentar los miembros de nuestro cuerpo para que sean instrumentos de justicia. Amén. Si fracasamos en eso, no vamos a madurar. La aceptación de la responsabilidad no es opcional. Después de unos 5 años, el Señor nos cuenta como totalmente responsables. Hay algunas cosas en las que tenemos opciones, pero en esto no. Es obligatorio si es que queremos cumplir con nuestro potencial. Cuando hablamos de potencial, ¿a qué nos referimos? Eso que es dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese potencial no nos deja excusas. Es el poder de Dios en nosotros y no por nosotros mismos, y por eso somos responsables del manejo que haremos de lo que ya se nos ha dado. ¿Qué se nos ha dado? El Espíritu Santo, los dones espirituales, el llamamiento, se nos ha dado la iglesia, se nos ha dado el amor fraternal, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra responsabilidad se compone de 2 palabras: responder y habilidad. Es decir, responsabilidad, ¿qué es? La habilidad de responder. Toda la vida en sí misma es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos, desafíos que usted debe enfrentar. Y la diferencia entre los vencedores y los derrotados no es la diferencia en los problemas, porque todos los tenemos, sino que la diferencia la hace la respuesta a los problemas. Cualquier problema que tengamos va a depender de nuestra respuesta, si nosotros somos vencedores o si los problemas nos vencen a nosotros y nosotros resultamos ser ¿qué? Derrotados. Oswald Spengler vivió entre 1880 y 1936. Fue un filósofo e historiador alemán. Habló de lo que llamó en un libro la teoría del desafío-respuesta. Esta dice simplemente que las civilizaciones crecen y se deterioran al grado en que enfrentan los desafíos de forma eficaz y responden a ellos de forma igual. ¿Sí? Empieza una pequeña comunidad, una pequeña sociedad, y para que crezca es porque enfrentan problemas, enfrentan desafíos. Vamos a mirar. Una sociedad comienza pequeña y casi invariablemente se verá desafiada por un enemigo externo o por la misma naturaleza. Si la sociedad responde de una forma positiva y constructiva a ese desafío, la sociedad crece. Al crecer desencadena más desafíos y más dificultades, y si responde de igual manera, crecerá un poco más. Y dicha sociedad crecerá y crecerá cada vez más con los desafíos y se hace cada vez más fuerte. Esa es la teoría. La razón de que esta analogía es tan importante es que nosotros como seres humanos somos exactamente igual.
nosotros también crecemos al grado en que aceptamos los desafíos y respondemos o somos responsables con eficacia a ellos. Mire la gráfica. En el círculo interior, aquí una pequeña sociedad se organiza. Este límite lo hace ser una sociedad pequeña, pero este límite ya de por sí es un desafío. Y cuando se acepta el desafío, se responde de forma positiva al desafío, la sociedad crece. Luego se presentará otra limitante, otro desafío, para que crezca si se responde correctamente, y así sucesivamente la sociedad va a ir creciendo. Las civilizaciones han crecido de esa forma y las civilizaciones han decaído igual por esa forma, de acuerdo a cómo se responde ante el desafío, si se responde de forma positiva o si se responde de forma negativa. Y aquí hay un misterio, vale la pena mencionarlo, un misterio, los historiadores lo estiman como un misterio, de todos los grandes pueblos y grandes civilizaciones antiguas desaparecieron, porque vinieron otros imperios más fuertes y los derrotaron y se impusieron sobre ellos, ¿verdad? Y tenemos el caso de los egipcios, tenemos el caso de los asirios, de los babilonios, de los griegos, tenemos el caso de los vikingos, algo más reciente, por ejemplo, de los bárbaros. Tenemos el caso de los mongoles bajo el comando de Atila, por ejemplo. Y ellos desaparecen como imperios, ¿me voy a entender? Pero Israel ha sido un pueblo que no ha sido un pueblo conquistador, con la notable excepción de la época de Josué. Pero por lo contrario, ellos han sido subyugados, ellos han sido esclavizados, ellos han sido ocupados, ellos han sido perseguidos y nunca han logrado disolver ese pueblo. ¿Me voy a entender? ¿Qué será el secreto de ese pueblo? Conforme lo que estamos aprendiendo hoy, que ante cada desafío que la historia le ha presentado a ese pueblo, la unidad de fe que ellos tienen sobre el único Dios verdadero les ha hecho que reaccionen y respondan de forma positiva al desafío, y han logrado superar y trascender toda la historia humana hasta el día de hoy, y siguen siendo sobresalientes en todo. Entonces, acepte los desafíos, asúmalos, intégrelos para que trasciendan y usted pueda seguir adelante, más crecido y más fuerte. Destruyendo las preocupaciones. A veces la responsabilidad se ve debilitada es por esto, por las preocupaciones. A veces no damos el salto hacia la madurez porque estamos muy preocupados. Vamos a mirar. Una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental. Y la razón por la que las personas no gozan de paz mental es porque no la ven como una meta lo bastante importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para entender lo que se interpone entre ellos y su paz mental. El miedo, la culpa, los hábitos negativos y la inadaptabilidad nos roban una gran cantidad de paz mental. Pero aquí pretendemos hacer un tratamiento a la llamada imaginación negativa. Esta expresión viene de un extenso cuerpo de literatura que surgió a principios del siglo XX. Se encontró que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y que al mismo tiempo nos causa una gran cantidad de estrés y desesperación. Y créanme, esto nos imposibilita la voluntad nuestra para la toma de decisiones y para la responsabilidad. La imaginación negativa produce miedo. Esto es por causa de experiencias, de fantasías que parecen reales. Son creaciones en nuestra imaginación que vivimos con ellas.
Mientras más vivimos con ellas, más reales se vuelven para nosotros. Esto es llamado preocupación. Entonces, la preocupación es una forma sostenida de miedo causado por la indecisión. ¿Qué significa? Que cuando tomamos decisiones, nos deshacemos de las preocupaciones. A ver, volvamos a leer el último párrafo. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por ¿qué? La indecisión. ¿Sí? No tomamos decisiones. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando yo tomo decisiones, me arriesgo a tomar decisiones, ¿qué va a pasar? Nos deshacemos de las preocupaciones. Mire esta tabla. Un 40% de las preocupaciones son por cosas que nunca pasaron o pasarán, y nos vivimos preocupando por eso. El 40%. El 30% son cosas que pasaron, que están en el pasado. Ya no podemos hacer nada, no podemos devolver el tiempo. El 12% preocupaciones respecto a la salud que no resulta ser verdad. Apareció un granito en la mejilla y por la mañana y le duele y usted dice, ay, qué tal que sea cáncer, ay, qué tal que el médico me... No es algo real, pero usted se está imaginando y se está preocupando. Un 10% son cosas triviales, cosas sin importancia, pero estamos preocupados por eso. Un 6% por causa de cosas que están fuera del control de la persona, algo que no está en nuestro control, pero estamos preocupados por eso. Y solamente un 2% son por cosas sustanciales, la espiritualidad, por ejemplo. Por eso no nos preocupamos casi nada, ¿cierto? Si nos preocupásemos más por nuestro crecimiento espiritual. Mire, tenemos 98% de nuestras preocupaciones, de las cuales nosotros no tenemos el control. No podemos hacer nada. Y solo el 2% por algo que vale la pena preocuparnos. Y eso, pues, eso es un estudio estadístico que han hecho, ¿no? Yo no lo hice, para que sepan. Yo lo tomé prestado. Personas que saben sobre el tema. Entonces, ¿cómo se destruyen las preocupaciones? Aquí vale la pena tomar el apunte o volver a ver el video, por ejemplo, ¿cierto? Repasarlo. Número 1, viva un día a la vez. Así se destruyen las preocupaciones. Viva un día a la vez. No sabemos si mañana estaremos vivos. El Señor Jesucristo dijo: cada día trae su propio afán. Entonces, ¿para qué me preocupo por mañana? Claro, eso no significa que yo no voy a hacer planificación para mañana. No quiere decir que no me voy a organizar, no quiere decir que no me voy a proyectar. Claro que sí. Que voy a visionar, claro que sí. Pero que eso no sea preocupante. Amén. Eso no tiene que invadir mis pensamientos. El proyecto está en las manos de Dios y yo vivo mi hoy. ¿Listo? Entonces, no se preocupe por lo que pueda pasar mañana, en un año o una semana. Solo haga lo mejor que pueda donde estés, con lo que tengas ahora, y no se preocupe por el resto. Maestro, una pregunta. ¿La preocupación es falta de fe? No, pero nos puede llevar a la falta de fe. La preocupación es algo normal. Digo, normal en nuestra naturaleza caída. ¿Listo? En Adán no había preocupación, pero yo creo que él estuvo preocupado después de que pecó. Claro, entonces ya todos nosotros venimos con esa carga, pero la demasía en la preocupación nos puede llevar a la incredulidad, ¿sí? Bien, 2. Llegue a los hechos reales. A los reales. Tomar el tiempo para entender cuáles son los hechos reales, no los hechos virtuales. Se ha descubierto que la mayoría de las preocupaciones se evaporan cuando se evidencian suficientes hechos reales. La mayoría de las preocupaciones es porque las personas no se toman el tiempo para averiguar qué es lo que ocurre de verdad.
Hoy que estamos en la era de la información, entonces las personas crean perfiles falsos en las redes sociales, ¿cierto? ¿Sí? Y hoy amaneció una noticia en Colombia con la familia del presidente que han recibido amenazas por las redes sociales, amenazas de muerte. Y aunque eso es algo virtual, eso trae una carga de preocupación. Eso no es real, eso es virtual, ¿cierto? El WhatsApp, el llamado WhatsApp, es un modo de comunicación, pero es un modo de comunicación demasiado impersonal. Porque cuando uno escribe, el que lee el mensaje debe imaginar cuál es la intención del que me escribió. ¿Me lo escribió enojado? ¿Me lo está escribiendo por hacerme una broma? ¿Sí me voy a entender? No hay nada más impersonal que eso. Escribir por un WhatsApp. De repente enviar un audio, el tono de voz que se usa y esas cosas es mejor. Ya la persona capta. Pero a veces han habido malos entendidos por chatear, por escribir así. Hermano, eso no es real. Eso es virtual. Lo real es poder ver a la persona, ¿cierto? Sentir si le vino una taquicardia por algo, ¿no? Si se le dilataron las pupilas, por ejemplo, si le sudaron las manos, ¿qué tipo de expresión tiene, ¿no? Para uno poder percibir qué le está sucediendo a la otra persona cuando se está comunicando conmigo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vayamos siempre a los hechos reales. Busquemos siempre los hechos reales. Tercero, destruya las indecisiones. Importante eso es muy importante. Eso se hace en 4 pasos. Para destruir las indecisiones se hacen 4 pasos. Número 1, si tiene algo en mente, defínalo claramente y por escrito. Describa la situación exactamente como la ve. En medicina se dice que un diagnóstico exacto equivale a un 50% de la cura. Entonces, cuando tiene más de un problema abrumador en su mente, lo que los psicólogos llaman un enjambre, hay una serie de preocupaciones todas al mismo tiempo, el definirlos claramente por escrito ayudará a disolver los problemas abrumadores. A veces uno solo de los problemas de un grupo de problemas es la clave, uno solo, y los otros pasan a ser irrelevantes. Entonces escribirlos va a servir. ¿Listo? En segundo lugar, determine el peor desenlace posible. Pregúntese cuál sería la peor cosa que podría pasar como resultado de esa situación. Una cosa interesante ocurre aquí, y es que la indecisión no se da por el evento, sino que es por el miedo a ese evento. Todavía no ocurre el evento, pero por el miedo hay indecisión, por lo que ponemos una resistencia psicológica para que ese evento no llegue. Si determina cuál es el peor desenlace posible y lo concreta poniéndolo por escrito, descubrirá que su preocupación desaparece, porque el estrés aparece de no querer enfrentar lo que podría pasar. Entonces uno se estresa, es una preocupación muy fuerte. Pero cuando uno se imagina, ¿qué es lo peor? ¿Se lo imaginó? Y el estrés se va, la preocupación se va. Va a pasar eso, puede pasar eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí viene el tercer paso, mire. ¿Qué pasó? Tercer paso. Acepte lo peor en caso de que ocurra. No es ser pasivo, no es ser fatalista. Solo diga, si nada puede hacerse, nada puede hacerse, y esto debe pasar, debo aceptarlo y aprendo a vivir con eso. ¿Listo? Y el cuarto paso, ¿cuál es? Comience inmediatamente a mejorar lo peor. Recuerde que esos son pasos en la mente, ¿no? Todavía el evento no ocurre. Usted solo imagina lo peor que puede pasar. Bueno, en su mente acepte que le puede llegar a pasar eso, lo peor. Pero
Por último, comience inmediatamente a mejorar lo peor. Eso quiere decir que ahora acepta lo que puede pasar y ha decidido que vivirá con ello en caso de que ocurra, y hará todo lo posible en trabajar para que ¿qué? Para que no ocurra. ¿Listo? En cuarto lugar, el antídoto. El único antídoto para la preocupación es actuar con propósito. La preocupación viene cuando hay suficiente tiempo en las manos para pensar en el problema, pero cuando se enfoque en su propósito, entonces la preocupación es eliminada. En caso de no saber cuál es su propósito, debe invertir tiempo, el que sea necesario, y no importa cuánto tiempo sea, en hacerle esa pregunta a Dios. Viene a mi mente el episodio en donde el Señor Jesús está dormido en la barca y hay una tormenta, y en la barca, por lo menos hasta donde sabemos, hay 4 pescadores expertos. Ellos tratan de maniobrar la barca, pero la barca parece que se va a hundir. Ellos están preocupados, con justa razón. Es decir, no es producto de su imaginación que van a estar en una tormenta. No, es que están en la tormenta. Están sintiendo el viento recio y las olas gigantes. Pero el Señor Jesús está tranquilo, dormido. Y cuando uno de los discípulos va y lo despierta: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Está estresado el discípulo con justa razón. El Señor se despierta, los mira y les dice: hombres de poca fe. Claro, porque es que él conocía el propósito. Él sabía que él no iba a morir ahogado. Él sabía que su muerte tenía que ser en la cruz del Calvario. Entonces, como él conocía el propósito, ¿qué preocupación tenía? Y como sabía que podía caminar sobre las aguas, pues ¿qué le preocupaba? Bueno, pero nosotros podemos tomar algo de eso, ¿cierto? Debemos tomar algo de eso, de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, y de si conocemos el propósito. Porque si conocemos el propósito, hermanos, las preocupaciones se comienzan a deslizar. Ellas llegan y se resbalan, es como decimos, ¿no? Llegan las preocupaciones, pero al momentico se resbalan de nuestra mente, caen, porque lo que está preponderante en mi mente es el propósito de Dios en mi vida. Ahora, ahí decimos, cuando no conocemos el propósito, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a Dios. Tenemos que invertir tiempo, no importa cuánto tiempo. Preguntarle a Dios: dime, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Quiero conocerlo. Y mire lo que pasa. Estoy seguro de que Dios no quedará sin dar la respuesta. Entre más piense en la pregunta sobre su propósito, comenzará a verse rodeado de pequeños mensajes por diferentes medios, escritos, visuales, auditivos, etcétera, que le revelarán su propósito. Poco a poco verá casos en otras personas, escuchará testimonios, leerá palabras claves que harán que su espíritu salte y se identifique con eso. Así irá sabiendo cuál es su propósito en la vida, atento a las señales. Amén. Entonces, ¿cómo se destruyen las preocupaciones? Número 1, viva un día a la vez. Número 2, llegue a los hechos reales. Número 3, destruya las indecisiones. ¿Cómo se destruyen las indecisiones? En 4 pasos. Defina por escrito lo que tiene en mente. Número 1. Número 2, determine el peor desenlace. En tercer lugar, acepte lo peor en caso de que ocurra. Y en cuarto lugar, comience inmediatamente a mejorar lo peor. Y el cuarto es el antídoto, que es actuar con propósito. La personalidad humana se ha definido en 2 extremos: introvertida y extrovertida, o también se le ha llamado personalidad reservada y personalidad abierta. Usted encontrará que
tendrá relación con un tipo u otro de personas, desde los más reservados hasta los más abiertos. Y usted sabrá que su personalidad es saludable cuando pueda relacionarse con una gran cantidad de personas, tanto introvertidas como extrovertidas, sin ningún problema. Vamos a saber si tenemos nosotros una personalidad que saludable. Podemos relacionarnos con unos o con los otros. La personalidad saludable se mide de acuerdo a su propia autovaloración. Atención con ese término, autovaloración. Si usted tiene una baja autovaloración, se reduce el rango de personas cuyas personalidades pueden ser introvertidas o extrovertidas. Es decir, usted no se llevará bien con casi ninguna de las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene una baja autovaloración. Ahí tenemos la gráfica. Tenemos una pirámide invertida. En la punta inferior tenemos la autovaloración y ella tiene una medida de escala de crecimiento. ¿Lo notan ahí? Del 1 al 12. Y en los extremos de la pirámide, en la parte izquierda, a partir del 0, que está en la mitad, de ahí para allá aumenta el rango de personas que podemos conocer introvertidas. Y del 0 hacia la derecha, hacia el extremo derecho, podemos encontrar cómo incrementa el rango de número de personas que podemos relacionarnos, pero que son ¿qué? Extrovertidas. La línea azul representa las relaciones amplias y la línea roja las relaciones escasas. Entonces, cuando la autovaloración es escasa, en este caso aquí en la gráfica está marcada en el número 2, una escala muy baja. Tiene una baja autovaloración. Entonces, el rango de relacionarse con personas introvertidas y con personas extrovertidas es mínimo. El resto de personas se la va a llevar usted muy mal. Pero si su nivel de autovaloración es alta, por ejemplo, aquí marcamos el 9, entonces el rango con que usted se puede relacionar con personas introvertidas y extrovertidas es mucho más que amplia. Pero todo va a depender ¿de qué? De su autovaloración. Si usted siente una autovaloración baja, que no le agrada lo que es usted, o siente inferioridad respecto a los demás, o con una voluntad negativa, el número de personas con las que puede llevarse bien estará limitado a personas exclusivamente en el medio de la escala. Y estas son personalidades que se pueden considerar muy fáciles de manejar, con personalidades blandas y casi siempre neutrales. Pero puede que si su autovaloración es buena, cuanto más se aprecie y se respete a sí mismo cada vez más, el número de personas con las que se puede llevar bien aumenta. Si se llegara al nivel más alto de la autovaloración, uno podrá llevarse bien con casi cualquier persona, con cualquier personalidad que posea, y las podrá ayudar. Mientras más gente pueda uno tratar, más oportunidades hay de vivir una vida interesante, abundante y satisfactoria. Y todo lo que hagamos para elevar la autovaloración de otra persona, inmediatamente eleva también nuestra autovaloración al mismo tiempo. Cuando yo ayudo al otro y veo que él avanza, inmediatamente yo también. No se hace algo legítimamente noble o generoso para elevar la autovaloración de otra persona sin elevar la propia al mismo tiempo. Entonces, haga siempre sentir importante a los demás, tratando bien a los demás. ¿Cómo se hace, pastor? Bueno, número 1, eliminar la crítica destructiva. Eso no lo tenemos que explicar. Ya sabemos que es una crítica destructiva, ¿cierto?
Y a veces somos muy mordaces con eso, muy incisivos. Criticamos no pensando en el otro, no pensando si le hacemos daño al otro. Simplemente lo criticamos y ya. Hermano, no, eliminemos eso. Si vamos a criticar, que sea para construirlo. ¿Listo? Dice, mira, estás haciendo esto, pero yo te critico eso, espero para que tú mejores. ¿Listo? Entonces, eliminar ¿qué? Críticas destructivas. Número 2, ser accesible. Vamos a ver. Es decir, no discutir. Ay, eso es difícil. Es difícil. Bueno, pretender ganar siempre en las discusiones y ser inflexible hacia las ideas de los demás. Se llega al punto en que nadie discutirá nunca con usted. Nadie querrá hablar o preguntar su opinión sobre algo. En vez de ganar con ganar las discusiones, realmente se pierde. ¿Cómo hacer para no discutir? Intentar entender el punto de vista de la otra persona. Pero eso es muy difícil. Por lo menos en mi caso ha sido muy difícil. Ha sido una batalla en mí, ¿sí? Yo se lo revelo a ustedes con un poco de vergüenza, pero soy un ser humano que también tiene desequilibrios. Entonces uno a veces quiere ganarlas todas y al último después uno termina alejando a las personas de uno. Ya uno se vuelve una persona indeseable. Nadie quiere hablar con uno, nadie quiere tratar ningún punto con uno, nadie le quiere preguntar la opinión a uno, nadie. ¿Por qué? Una persona desagradable, a toda hora quiere tener la razón. ¿Bien? Tercero, reconocimiento. Cuando hay reconocimiento, eleva la autovaloración o autoestima de la otra persona. La palabra que se usa para reconocer a la otra persona es fácil: gracias. Muchas gracias. Entonces ahí se reconoce lo que la otra persona hace o dice. Cuarto, admiración. Admirar lo que otro hace o dice eleva la autoestima. Puede que no concuerde con mis gustos, pero hay que valorar el esfuerzo de la otra persona. Hay que valorar cuánto le cuesta a esta persona hacer lo que hizo. Y hay que expresarle esa admiración. Todos nosotros queremos ser admirados en algo, ¿verdad? Entonces esto nos hará agradables y hará que la autovaloración de la persona crezca. Otra vez repetimos, la de nosotros también crecerá. Quinto, aprobación. Esto satisface una profunda necesidad de la mente humana. Las personas desean profundamente ser aprobadas, no desaprobadas. Por eso el éxito del Evangelio, que Dios nos aprueba cuando venimos a Cristo, aunque realmente somos desaprobados, ¿no? Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos aprueba. Aprobar a otro en lo que se merece tendrá un efecto benéfico en él si es que lo hacemos de forma inmediata y de manera específica. Y yo agrego, y de forma sincera. Ser cordial en aprobar lo de los demás no significa que se apruebe todo. No obstante, cuando se aprueba algo de alguien, si es que queremos elevar la autovaloración de ella, que sea público. No hay nada mejor que cuando en público uno valora y aprueba lo que la persona hace. Sexto, atención. Cuando ignoramos algo es porque no nos importa ni valoramos. Pero cuando algo es importante y lo valoramos, entonces le prestamos atención. Escuchamos con atención, hacemos pausa antes de responder, preguntamos para aclarar, y entonces la persona sentirá que es importante realmente lo que ella dice, ¿cierto? Entonces prestar atención. Pues si mi esposa me está hablando y yo estoy en el celular, ¿cierto? Como que esa actitud, aunque yo puede que yo lo esté escuchando, pero esa actitud maleducada le dice a ella que a mí no me importa lo que ella me está diciendo. Hay que prestarle atención. Entonces es importante lo que mi esposa dice. Deje un momentico ahí, ¿qué es lo que me estás diciendo? Bueno, y entonces se hace una preguntita, ¿no? Para que la persona sienta que... Y ahí se eleva la autovaloración de ella e inmediatamente la mía también.
Pero cuando eso no se hace, hay destrucción. Hay destrucción. Porque no va a haber una autovaloración elevada, sino va a haber una discusión. Y la discusión va a traer otras consecuencias. ¿Se da cuenta? Bien. Recuérdese, cualquier acción y emoción legítima expresada por usted a otra persona, ojo, legítima, emoción legítima que usted exprese a otra persona, volverá como un boomerang hacia usted. Igual que la ley de causa y efecto, la siembra y la cosecha, todo lo que siembra uno recoge. Cuando trate con alguien que recién conozca, imagine que tiene un cartel que dice: deseo ser importante para alguien más. Y entonces usted debe actuar para proveer ese pedido en la persona. Mi papá era un hombre sabio, yo lo he dicho ya varias veces aquí. Él me decía: Carlos, no juzgue a las personas por lo que usted vea, por su vista. Usted piense lo mejor de las personas. Siempre piense lo mejor de las personas. No espere nada de ellas, pero piense lo mejor de ellas. Hoy día me doy cuenta que mi papá era un sabio. Séptimo, la regla de oro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco tenemos que explicar esa, ¿no? Ya nosotros sabemos qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y además es un mandamiento del Señor. Quiero, para terminar, hablar de esto. Es importante, la ley de la afinidad, hermanos. Esto es importante entenderlo. Dios es dador, no es receptor. El hecho de que nosotros le demos alabanza, el hecho de que nosotros le demos adoración y de que Él pida adoración, no es porque Él necesita. El hecho de que Él diga: oren en todo tiempo, oren sin cesar, no es porque necesite de nuestras oraciones. Él, cuando nos pide algo, es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Cuando yo, en mi realidad, doy, en realidad estoy haciendo que de allá me den a mí. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, si pudiéramos entender eso, ¿verdad? Pero no, ¿cómo que Dios no es receptor? Si Dios pide que le traigan sacrificio, Dios pide que nosotros vivamos en santidad, Dios nos pide cosas. Pero si entendiéramos que no es porque Él necesita, Él está completo, Él es perfecto, Él no necesita de nada de nosotros, sino que cuando nos dice: vea, si usted entendiera que cuando yo le digo ore sin cesar, es porque es para su conveniencia. Si cuando yo le digo: venga, déme adoración, es porque a usted le conviene. Cuando yo le pido a usted: tráigame una ofrenda, es porque le conviene a usted. Si o sea, yo me imagino que Dios, así como desesperado, si usted entendiera, pues, no, Dios es mucho más calmado que yo, ¿no? El Señor es mucho más calmado que yo, más calmado. Pero yo en mí mismo me imagino que Dios, como que a veces con nosotros toma un poco de desesperación. Ay, Carlos, ¿cuándo va a aprender? Entonces, mire, Dios es dador, no receptor. De manera que si pides algo a Dios, Dios te pedirá algo a ti primero, para que haya ¿qué? Afinidad. Esa se llama ley de afinidad. Ejemplo, Génesis capítulo 15, versos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mire que aquí Abraham está pidiendo, ¿cierto? ¿Qué pide Abraham? Porque si leyéramos los versículos anteriores, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu escudo en sobremanera grande, yo te bendeciré. Y ya Abraham era multimillonario para ese momento. Y entonces le dice: pero ¿qué más me vas a dar? Mire, Señor Jehová, ¿qué me darás? Si ya me has dado de todo, solo una cosa no me has dado. ¿Qué? Prole, descendencia. ¿Listo?
Él está pidiendo una cosa: un hijo. Porque donde yo no tenga un hijo, mire, todo esto que tú me has dado, eso se va a quedar en mi siervo Eliezer. ¿Listo? Entonces mire la respuesta del Señor, verso 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces él está, Abraham le está diciendo: dame, y el Señor le dice: pero tráeme. ¿Por qué? ¿Será que Dios necesita eso? No, lo que pasa es que Él quiere que Abraham entre en afinidad. ¿Listo? Abraham pide a Dios prole o descendencia, y Dios le pide que le ofrezca primero a él para que haya afinidad y para que Abraham fuese un dador como Dios, y lograr que los recursos desde el mundo espiritual de Dios lleguen. Por eso Jesús siempre estuvo en sujeción y obediencia para permanecer afín mientras estuvo en condición de su carne. ¿Sí? Lo que tú digas, Padre, yo hago lo que tú me digas, porque esa sujeción lo mantenía afín mientras estuvo aquí parado sobre esta tierra. Entonces nosotros también, si queremos entrar en afinidad, queremos que Dios nos dé algo, debemos darle algo al Señor. Espere desequilibrios en la corporeidad, y allá ya nos vamos a meter ya salimos de lo interior y saldremos al exterior, a esta realidad. Hablaremos un poco de eso, no vamos a hablar mucho porque este tema se trata es más del alma, ¿listo? Pero hay deseos de la carne que el alma está ahí apegada y por eso desequilibrada, ¿listo? Entonces vamos a tratar un poquito sobre eso antes de terminar con nuestra temática de renovando el alma. Muy pronto, las acechanzas del diablo. Era necesario conocer esto primero, para conocernos a nosotros primero, y después conocer las acechanzas del diablo. ¿Listo? Le va a sorprender todo lo que vamos a aprender ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.